Hola. 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 Bienvenidos a esta sección de Soldados del Fuego que se llama Sin pelos en la lengua, porque No hay excusa. Para esta sección, como siempre, es fundamental que todos saquen su Biblia. Y bueno, ahora sí, empecemos. Hoy tenemos un tema y un video muy importante, es nuestro último video del año y se titula La Gracia. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, Pues es don de Dios. Entonces podemos ver que la gracia es un don de Dios, pero nosotros, Soldados del Fuego, quisimos dar una definición más clara. Lo titulamos como transfusión de la sangre de un hombre santo y sin mancha a un mundo pecador. Definitivamente la gracia viene de Dios. Es ese regalo, ¿no? Todos conocemos ese regalo inmerecido a la humanidad, está disponible para todos, porque el sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre, y Él murió por ti, por mí y por todo el que quiera recibir este regalo maravilloso de la gracia. Amén. Podemos ver en Romanos 3, versículos 23 y 26, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Estos versículos nos dejan ver cuando el pecado entró al mundo, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado es una separación entre el hombre y Dios completamente, ¿no? Quedamos de polo a polo. Y la gracia es ese sacrificio de Jesús en la cruz nos volvió a dar ese camino donde tú y yo podemos acercarnos nuevamente al Padre. Entonces podemos ver que es un regalo maravilloso que sin el sacrificio de Jesús, sin esa gracia, estaríamos todos perdidos, no habría salida. Podemos ver la misericordia de Dios desde el Génesis hasta nuestros tiempos. Podemos ver cuando cubrió el pecado de Adán y Eva, creo que fue en Génesis 3:21, que los vistió y encubrió su pecado. No pensó en destruirlos aún cuando habían pecado y eran los primeros hombres que Él creó, sino que su misericordia se extendió. Después vimos los sacrificios que hacía para poder limpiar a su pueblo hasta que llegó Jesús, y definitivamente nos dio el mejor camino para acercarnos nuevamente a Dios. Amén. Para hablar más de la gracia, quiero leer un versículo que está en Romanos 5, versículos 7 y versículo 8. Dice lo siguiente: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia, el amor de Dios reflejado, como en la muerte de su Hijo, que aún siendo nosotros pecadores decidió morir por nosotros. Dice la Biblia que si uno en algún momento pensara morir por alguien, moriría por alguien bueno, ¿verdad? Yo sinceramente no moriría por mi enemigo o por el que me hace mal, el que me escarnece. Por el que ni conoces. O por el que ni conozco, ¿cierto? Pero Jesús murió por ti y por mí. ¿Y saben qué es lo que más me encanta? Que dice que muestra su amor y de verdad que lo vemos reflejado. Porque Él murió por ti, que tal vez no crees en Dios, tal vez eres ateo, tal vez estás en este canal y dices: ¿qué hago aquí? Es Jesús mostrando el amor y diciendo: mi amor para ti se vio reflejado en esa cruz y mi sangre cayó para derramarla y dártela a ti y para acercarte a mi gloria, porque sin Él estaríamos destituidos de esa gloria. Así que eso es la gracia, el amor de Dios, que aun cuando nosotros fuimos pecadores y somos pecadores,
Él mostró su amor y lo derramó en esa cruz, aun cuando lo escupimos, aun cuando lo ignoramos, lo negamos, aun cuando tenemos un estilo de vida normal y nos olvidamos de que fuimos creados para amar a Dios y para hacer valer esa sangre que Él derramó. Eso es gracia. Amén. Amén, qué tremendo. Saben, estaba pensando en la palabra inmerecido, y es algo que por más méritos que nosotros intentemos hacer, por más esfuerzos que nosotros intentemos, es algo que nunca vamos a merecer, que nunca vamos a estar a la altura de ese agradecimiento, nunca vamos a estar a la altura de ese sacrificio que Jesús pagó por nosotros y que lo hizo por amor, que eso es lo más lindo de todo, que nos demostró su amor y nos lo da aún sin nosotros merecerlo. Amén. Y saben, hoy en día me parece tan triste que se está jugando tanto con la gracia y que las personas están, ¿cómo decirlo? Se están justificando o Usando como la licencia. Sí, sí. lo están utilizando como licencia para pecar. Y quiero que nos vayamos a Romanos 6:15, que dice que pues pecaremos porque estamos bajo la ley y no bajo la gracia. Dice en ninguna manera, y ese en ninguna manera traducido es no en lo absoluto, es un no rotundo. El Señor aquí nos está diciendo no. Y este versículo me impresiona mucho porque antes de esto, en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 6, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto nos enseña la gracia, nos enseña a rechazar el pecado, nos enseña a ya no vivir Nosotros. no vivir nosotros, no vivir A nuestros deseos. no vivir a nuestros deseos, sino vivir en él. Amén. Y en Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo es muy conocido por todos, ¿saben? Pero no sabemos solamente la primera parte: no hay ninguna condenación para los que están en Jesús. Pero aquí dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando yo acepto ese regalo inmerecido, cuando yo entiendo lo que es gracia, ya no vivo conforme a la carne, y por ende el pecado lo aborrezco, sino vivo conforme al Espíritu y conforme a lo que el Señor quiere, a su voluntad, y que quiere Él, nuestra santificación. Amén. Entonces, qué tremendo es este regalo, qué hermoso es que no solamente es una prueba de amor, sino es algo que nos enseña a vivir conforme a su voluntad. Amén. Amén. Y eso precisamente dice un versículo. Quiero leer Tito 2, versículo 11 y hasta el 13. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Y en otra versión dice sabia, justa y en devoción a Dios. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el temor a Dios. Eso lo vimos hace poco en un video, ¿verdad? Y así nos enseña la gracia a vivir, en el temor a Dios, en la justicia de Dios y nuestra vida dedicada a las cosas de Dios. Entonces la gracia es ese regalo que cambia y transforma nuestras vidas. Esa sangre, esa transfusión de sangre, viene a ser la sangre de Jesús en nosotros. Es decir, que aborrecemos lo que Él aborrece y amamos lo que Él ama. Amén. Y quiero leerles lo que dice Romanos 5, 1 y 2. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe es la que nos lleva también a recibir esa gracia, y esa fe va acompañada de esas obras, ¿no? Como decía Helen y como decía Ginette, si tú recibes la gracia de Dios, tú no puedes seguir con la misma vida que tenías antes de recibir esa gracia.
tiene que haber un cambio en tu vida, eso se debe notar, eso se debe reflejar en todo lo que hagas, en todo lo que digas. Y ya cuando entendemos lo que la gracia significa en nuestras vidas, ya no podemos seguir como en las demás personas andando como, sí, Jesús murió y ya. No, es darle el valor y eso se ve reflejado en lo que hacemos. Entonces, bueno, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios. Papito Dios, te damos gracias, amado Jesús, gracias por ese sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario. Gracias porque hoy, Señor, podemos entender que tu gracia va más allá de lo que nuestra mente pueda entender, que tu amor y tu misericordia están disponibles, Señor, para todo el que quiera recibirla, para la humanidad, Señor. Aunque hay unos que te rechazan, Padre, yo te pido, Señor, que a través de este video todo el mundo entienda tu sacrificio, que entienda ese regalo y hoy lo reciban, Señor, y hoy puedan tener una vida diferente, una vida que honre, Señor, que te honre y te agradezca por ese regalo. Te damos gracias, amado Dios, y yo te pido que este nuevo año que comienza podamos empezar, Señor, caminando bajo tu gracia, Señor, pero sabiendo el valor que esta tiene, Señor. Te damos gracias, papito, bendícenos y regálanos, te damos gracias por este año y regálanos un año maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. Queremos terminar este año dejándote eso en tu corazón, que entiendas el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí, esa sangre que Él derramó y que está dispuesto a entregártela. Hoy recíbela y que ella cambie tu estilo de vida, cambie tu vida, la transforme por completo y tu vida sea rendida a la voluntad de Dios. Les enviamos un abrazo, les invitamos a que le den like al video, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos escriban en todas nuestras redes sociales, nos sigan. La tarea que les vamos a dejar es que nos hagan un resumen de esta enseñanza que se dio hoy, de la gracia, y también lo que quieran aportar adicional. Y les deseamos un feliz año. Ya terminamos un año lleno de bendiciones y lleno de aprendizaje de la palabra de Dios. Así que nos vemos el miércoles 3 de enero del 2018, hablando como sabemos hacerlo, sin pelos en la lengua, porque no hay excusa. ¡Chao! ¡Feliz año!